Estamos de regreso aquí en su programa Energía, Combustibles y más, y estamos hablando sobre ordenamiento y planificación territorial con el licenciado Giancarlo Vega. Este segmento es patrocinado por la marca de combustibles Next, te llevamos más lejos. Pues nos contaba Giancarlo al respecto donde nos quedamos en la parte de la ley de ordenamiento territorial y su relación con las reglas locales individuales. Absolutamente. Bueno, comentábamos un poco sobre el tema de que real y efectivamente cada territorio, cada municipio tiene una autonomía, tiene una capacidad de reglamentar todo el tema de la planificación urbana en su territorio. Ahora bien, no podemos olvidarnos jamás, y por eso la necesidad de una ley de ordenamiento territorial, que vivimos en un gran territorio constituido por pequeños territorios, para llamarlo de alguna manera, y debe existir un carácter de cierta armonización en las reglas. Y pongo ejemplos básicos y sencillos. Construyes un proyecto que está debidamente autorizado por el ayuntamiento de un municipio, un proyecto de la característica que nos queramos imaginar, y de repente el municipio a pocos kilómetros, muy pocos kilómetros, cambia a otro municipio, porque ya son otras reglas territoriales. Y al final todo esto impacta en la calidad de la vida de la gente a nivel nacional. Entonces tienen que existir, uno, respetando obviamente esa capacidad que tiene cada ayuntamiento, cada gobierno local de cada municipio en su territorio, pero tiene que existir algo que armonice entre esos territorios. Porque al final nosotros vivimos, como decíamos hace un momento, en un 2/3 de isla, que no hay grandes distancias muchas veces entre un municipio y el otro. Y voy a poner un ejemplo de un problema que se daba, que yo viví, y ojalá que la ley de ordenamiento territorial que venga zanje esta situación. Y era lo siguiente: en materia de combustible, cuando se ha querido establecer una estación de servicios, ya sea de gas licuado de petróleo, de combustibles líquidos o de gas natural, en los municipios para los permisos había una disyuntiva de quién daba el uso de suelo. Entonces, desde mucho tiempo lo daba pues el alcalde, el ejecutivo del municipio, y después por una sentencia del Tribunal Constitucional, entonces esto pasó, digo, y lo digo entre comillas, porque está claro por un lado, pero la justificación es algo que un poco, digamos, confuso, al Consejo de Regidores. Entonces, ahí teníamos un primer problema, que había municipios que decían, no, aquí el alcalde que da el uso de suelo para las estaciones de combustible, mira, eran muy específicos, y otros decían, no, aquí es el Consejo de Regidores. Pero me voy más lejos, también ha habido conflictos entre municipios y distritos municipales, que entonces que decían, no, pero es que el problema no es que sea el alcalde o el Consejo de Regidores, es que es el distrito municipal que tiene que dar este uso de suelo. Entonces decía el municipio, no, pero es que somos nosotros, porque ustedes no tienen esa autonomía para dar un uso de suelo, somos nosotros. Entonces, esto la verdad que causaba muchos inconvenientes para la inversión privada, y específicamente en estaciones de servicio, que es la parte mía, que es la parte de combustible. Lo viví bastante, estas discusiones, estas pugnas, esta diferencia entre municipios y distritos municipales. Entendamos que son más de 150 municipios y distritos municipales pues son bastante. Entonces imagínense todo el tema que hemos tenido, nada más en esa parte. Entonces creo que hablar de una ley que armonice estas situaciones, mire qué situación tan importante que impacta en el comercio de una localidad, podemos resolver. Quería comentar eso. Mira, yo debo ser coherente porque yo tengo una opinión, y de hecho la he manifestado, la he expresado en diferentes medios, tanto escrito y todas las oportunidades que he tenido en torno al tema del uso de suelo. Lo primero es que entendamos que uso de suelo es qué se puede hacer en un territorio, en un espacio, en un solar, en una parcela, como lo queramos llamar.
si ahí podemos hacer uso comercial, si ahí podemos hacer uso residencial, si podemos hacer uso comercial o residencial o institucional. Entonces, ¿qué ocurre? La Constitución de la República Dominicana y la Ley 176-07 establecen claramente que los ayuntamientos tienen dos órganos. Hay un órgano ejecutivo, que es representado por el alcalde, y hay un órgano legislativo y de fiscalización de las actuaciones del Ejecutivo, que es el Consejo de Regidores. Un uso de suelo. Mi crítica a esa jurisprudencia en términos de uso de suelo. Si yo solicito hoy, mañana y pasado, porque fuese un gestor de permisos de usos de suelo, ¿es una labor de gestión o no? Es una labor de gestión. Entonces, cuando estamos hablando de que es una herramienta ejecutiva de los ayuntamientos, ¿cómo puede ser que la facultad de uso de suelo, de otorgarlo, esté en manos del Consejo de Regidores? Y me explico. ¿Qué es lo que debe hacer el Consejo de Regidores de cualquier municipio en materia de uso de suelo? Regular a través de los instrumentos legales que le corresponden, las normativas, y decirle a la alcaldía en su departamento de planeamiento urbano: ustedes van a otorgar uso de suelo con las 100, 200, 300, cual que sea la cantidad de solicitudes que reciban en base a esta normativa. Que un Consejo de Regidores reciba una a una solicitudes de uso de suelo, lo constituyen un ente ejecutivo, lo cual está prohibido por Constitución y Ley 176-07, independientemente del criterio que haya utilizado el Tribunal Constitucional al momento de emitir esas, que son 2 o 3 sentencias en ese sentido. Entonces, no puede, lamentablemente, por más interpretaciones constitucionales que le demos, desnaturaliza el espíritu que el constituyente llevó a la Carta Magna. Desnaturaliza la intención del legislador en la Ley 176-07 cuando dividió, así como el Estado, así como el gran gobierno, el que todos conocemos, está dividido en un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Ustedes no ven a los congresistas, o no deberían ver a los congresistas haciendo labores ejecutivas, pero tampoco ustedes ven al Poder Ejecutivo más allá de las facultades que le otorga la Constitución, que es un decreto y regular algunas cosas. Ustedes no pueden ver ni verán al Poder Ejecutivo emitiendo leyes. Entonces, ocurre lo mismo en el territorio local. Los consejos de regidores deben limitarse a su función, que no es poco importante, porque es una función importantísima, la de supervisar y fiscalizar las actuaciones de la administración a cabeza del alcalde, y legislar y establecer normativas que tengan que ver con su territorio. Lo demás, que es ejecutivo, no es facultad del Consejo de Regidores. Que incluso más, digamos, desde un punto de vista está más fuerte que las labores del Ejecutivo, porque es la labor del Consejo de Regidores pone el marco, pone los límites, dice cómo es que el alcalde puede ejecutar, cómo puede actuar. Ahora bien, tenemos un grave problema en esa situación, y es porque quien emitió la jurisprudencia no fue un tribunal cualquiera, estamos hablando del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta sentencia? Pues ya lo único que nos queda, ¿qué será? Modificar la Constitución, pero no hay que modificarla, pero la Constitución es clara diciendo que el Ejecutivo, y que con funciones ejecutivas en la autoridad municipal, es el alcalde. Entonces tenemos ahí un grave problema. Ojalá que en el futuro pues esto se pueda revisar o se pueda dar una justificación que no estemos viendo, honestamente, porque jurídicamente la verdad que ahí tenemos una situación fuerte. A mí me parece que lo que pudo haber dado traste a la confusión de estas funciones, un segundito, una pausa.